Bien. Aquí estamos de nuevo. Estamos con la doctora Yosenín Bracho, como anunciamos todo este tiempo. El tema es cómo hacer la mejor digestión, cómo tenemos que ayudar a tener mejor digestión. Y por supuesto aquí está la experta Yosenín Bracho, que ella sabe de todo. Esta mujer es una maravilla, mi querida doctora. Y entonces, bueno, aquí está. Ya la vamos a ponchar. Recuerda que toda esta entrevista la puedes ver en mi canal de YouTube, Julio Torrens 1. Julio Torrens 1. Y parte de las entrevistas, porque no cabe todo, en el Instagram, @Julio Torrens. Normalmente estoy poniendo todo para no estar con el fastidio de la edición y no sé, todo en YouTube. Julio Torrens 1 y se acabó. Bueno, ya saben. Así que aquí va esa que se llama doctora Yosenín Bracho. Yosy, bienvenida una vez más. Hola Julio, gracias por la invitación y por permitirme este espacio para compartir información, para educar, que es una de mis pasiones. Eso es correcto. Y que creo que por allí es donde debe empezar nuestra labor como médico, en la prevención, que lamentablemente pues nos dedicamos más a la parte curativa. Exacto. Y creo que el mayor esfuerzo que debemos hacer está en prevenir, en mejorar la calidad de vida, en asesorar a nuestros pacientes y a todas las comunidades, que es pues lo que yo hago con mi comunidad, de presentarles herramientas para mejorar su calidad de vida y por supuesto prevenir enfermedades. Y yo te felicito con los lives que tú haces, que son es un día a la semana, que son los jueves, ¿no? Sí, tengo tiempo que no los hago. Pero es muy bueno. Los jueves a las 7 de la noche voy a retomarlos pronto. Sí, es bueno porque primero que estás al aire, estás activa, estás ahí en la mente de todo el consumidor, hablando publicitariamente, pero además de eso, lo aconsejas a uno. O sea, son temas sumamente importantes y esas cosas es las que debemos hablar y hemos hablado en este programa. Ajá. La digestión. Primeramente, ¿qué es la digestión? Mira, es el proceso completo en el que se da la transformación de los alimentos que consumimos, y entonces es un proceso que comienza inclusive desde que piensas ya en comer. Ajá. Pero es el procesamiento, la absorción y la eliminación de esos alimentos que podamos consumir. Es importante, mira, yo creo que el 90% de los pacientes que van a mi consulta tienen un problema en la digestión, aunque vayan por cualquier otro, ¿verdad? Con cualquier otro diagnóstico, diabetes, hipertensión, que son los pacientes que más veo, sobrepeso, resistencia a la insulina, hipotiroidismo. Y mira, yo creo que el 99% de los pacientes, aunque vayan por otra razón, dentro del interrogatorio conseguimos que tienen alteración en su digestión. ¿Y cuál es el síntoma de eso? Bueno, podemos tener digestiones que sean muy lentas, pesadas, gases, flatulencias, puede haber dolor en algunos casos, dolor abdominal, distensión abdominal. A veces es muy significativo que la persona dice, bueno, soy delgado, pero tengo un abdomen protuido, y es tan frecuente tanto en hombres como en mujeres. Solemos pensar, pues lo que yo veo en mis pacientes, que cuando hablamos de digestión, la persona solamente piensa que es el estómago. Y hay muchísimos órganos que intervienen en el proceso digestivo, y inclusive también las emociones están implicadas en ese proceso. El estrés. No solamente el estrés. Ya vamos a hablar de cuáles son los elementos que hacen que esas digestiones no sean satisfactorias. Pero entonces no solamente es el estómago, tenemos el páncreas, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, todos participan, el esófago. Inclusive pues la digestión empieza desde que ya tú piensas, hueles la comida, ves la comida, allí comienza el proceso digestivo, se empieza pues la salivación, y es un paso súper importante. Entonces es muy complejo, porque cuando alguien dice, es que tal alimento me cae mal, o comí esto y me cae mal ese alimento, le estamos dando como que solamente el peso al alimento, y muchas veces tiene que ver es con los aderezos que nos comemos esos alimentos. Y es una de las cosas que yo quiero
que presten más atención. Los aderezos. Y esos aderezos son los aderezos emocionales. Oye, ¿Qué energía te comes tú la Me comida? está dando hambre la entrevista esta, pero bueno, vamos a ir. Ajá, cuéntame. ¿Con qué alimentas, aderezas tu comida? Ajá. Porque estos órganos que yo acabo de mencionar Ujú. no solamente participan en la digestión de los alimentos como tal, ¿no? También hay un alimento simbólico, es el alimento emocional. Es la energía con la que inclusive tú preparas tus alimentos, eliges lo que te vas a comer, te sientas y te sientas frente a tu plato y lo ves. Y también con qué lo vas a acompañar. Si lo acompañas, por ejemplo, viendo las redes sociales, viendo noticias, estás trabajando, hay personas que trabajan con su computadora y en ese momento están comiendo, pero tú también te estás comiendo las emociones que se están generando de esa actividad que tú estás relacionando. Dígame si son las noticias, Dios mío, las noticias traumatizantes. Noticias, peleas, preocupaciones, inclusive el mismo trabajo que te genera un estrés adicional al estrés que pudieras pues, tener por tu vida diaria, por lo que estés pasando en las circunstancias que estés viviendo. Entonces, ese es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta. Yo recuerdo que mi abuela decía que la mesa era misa. La mesa es misa, ¿no? Y quizás pues nuestros antepasados, nuestros ancestros quizás eran muy rigurosos en que no permitían que se hablara en la mesa, pero yo ahora entiendo un poco. Claro. Claro, porque si tú vas a comer y te llevas discusiones, te llevas preocupaciones, al momento te pierdes del momento presente, de ver qué es lo que estás comiendo. Y una persona que, por ejemplo, está viendo su celular, está viendo las redes sociales mientras come, no está en el presente. No está ni siquiera viendo qué es lo que está comiendo. Entonces puede comer más, puede no masticar los alimentos. Y uno de los primeros pasos importantes está en la boca, en la salivación. La saliva tiene una enzima muy importante que se llama tialina, que es la primera que empieza a degradar los carbohidratos. Entonces, si este paso tú te lo saltas, ya ahí está fallando parte del metabolismo de esos alimentos, especialmente pues, en este caso los carbohidratos. La saliva prepara el bolo alimenticio para que pase a través del esófago y llegue al estómago. Entonces hay una cantidad de cosas que antes de que eso ocurra están influyendo en tu digestión. ¿Cuál sería el ambiente propicio para ingerir comida? Estoy hablando del desayuno, almuerzo y cena. O sea, porque mientras tú estás hablando, un ambiente tranquilo, de repente a media luz, silencio total, cero televisión, cero teléfono. Cualquiera que me oye hablar se cree que yo no hago eso. Yo hago todo lo contrario. Yo almuerzo, veo la televisión, miro el celular, no sé qué, que si tal, que si me llaman y yo comiendo un plátano y no sé qué y tal. O sea, yo hago todo lo que no se debe hacer. Pero, ok, la pregunta. ¿Cuál es el ambiente ideal? Porque yo me estoy imaginando con velitas, tranquilo, relax, de repente una fuente así de agua que por cierto, cada vez que voy a una consulta médica que tiene una fuente de agua, lo que me dan ganas de orinar, pero bueno, eso no es el tema de ahora, pero, o sea, algo relax. O sea, ¿cuál sería el ambiente propicio? Es la pregunta que estás haciendo, Julio, y... Tienes suerte, no todos los días se hacen buenas preguntas en este programa. Y voy a explicar la base de por qué es el ambiente ideal, eso que tú acabas de describir, paz, tranquilidad, porque el proceso de digestión ocurre cuando el sistema autónomo parasimpático está activado, y él se activa cuando estás en paz, en tranquilidad. Y eso lo necesita la digestión para hacer todo su proceso como tal. Pero también hay otro aspecto muy importante. La digestión necesita calor. O sea, un calor interno, el calor del órgano como tal. Entonces nosotros hacemos muchas cosas que van en contra de eso. Por otra parte, si tú estás haciendo todas esas cosas que tú describiste, tú te pierdes del momento presente. Pero tu digestión también se confunde. Y dice, ya va. O sea... Julio está trabajando, está respondiendo una llamada, ¿qué hacemos? O sea, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a atender eso que está haciendo Julio o vamos a encargarnos de la digestión? Exacto. Entonces hay como una discordancia allí y por supuesto la energía de ese proceso que tiene que hacer de esa manera
no se da de la manera satisfactoria. Fíjate que cuando tú vas a un restaurante, la música es tranquila, la música relax, las luces son tenues, todo es como que invitándote a ir más hacia adentro. Por supuesto, hay otra cosa importante, que es cuando tú miras lo que vas a comer, te fijas qué es lo que tienes en el plato. Y yo, pues una de las recomendaciones que yo doy es que agradezcan siempre lo que van a comer. Así es. Porque conozco muchas personas que dicen, ay, ojalá que esto no me vaya a caer mal. Vamos a ver si no me cae mal. Y eso le estás poniendo, o sea, cuando tú estás haciendo esas afirmaciones, le estás colocando esa energía a tu alimento que va hacia tu organismo. Y hay un error frecuente también, que es el de ingerir bebidas en gran cantidad durante la alimentación y en especial bebidas frías. ¿Con el agua? ¿El agua incluye eso? Sí. ¿No se debe tomar agua? Es preferible que no, porque te acabo de decir que la digestión ocurre con calor, que necesita un calor. Ya. Que si tú tomas una bebida muy fría, estás diluyendo los ácidos que se necesitan para digerir el alimento, ¿no? Si estás tomando mucha cantidad. De noche puede ser un café con leche, acompañando la comida, puede ser caliente. Pudiera ser una infusión, o pudiera ser, yo prefiero siempre que sea agua, siempre prefiero que sea agua. Agua no fría. Lo otro es a temperatura ambiente. Y lo otro es que no tú consumas grandes cantidades de líquido, porque hay un espacio, el estómago tiene un espacio para recibir la comida. Ahora, una duda, cuando hablamos de la digestión, yo pregunto, yo soy una persona muy ignorante, mientras tú estás comiendo, ¿al mismo tiempo estás haciendo digestión o eso es después que tú terminas de comer? Te lo pregunto por lo siguiente, porque uno comiendo, y si se pone a ver televisión, bueno, se supone que uno está comiendo y todavía no estás haciendo la digestión. Esa paz espiritual que te estamos hablando, ¿no sería mejor, digo yo mejor, no sería que estamos hablando después de terminar el alimento, entonces ahí se apaga todo? Pregunto, o puede ser paralelamente. Lo que pasa es que el proceso final termina con la eliminación, ¿no? Claro. Entonces allí es donde está terminando la digestión, entonces el proceso es largo, ¿no? El proceso es bastante largo. Pero obviamente que tú necesitas estar en tranquilidad para que eso ocurra. Okay. Si no estás tranquilo, va a dificultarse. No es que la digestión no se va a dar, pero probablemente va a tardar más, va a ser más lenta, no va a ser tan armoniosa, porque tú le estás dificultando de alguna manera ese proceso. Si tú tomas, por ejemplo, demasiado líquido, antes, fíjate que cuando tú llegas a un restaurante, lo primero que haces es que te ofrecen líquido. Y se tarda la comida y te vuelven a preguntar si quieres otro. Ajá. ¿Y eso es por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que eso no está bien. No está bien de que tú aceptes todas esas bebidas, porque ya cuando llegue la comida, tu estómago está ocupado por gran cantidad de líquido y apenas el 10% debería ser el líquido. Y de paso esas bebidas generalmente son frías. Entonces, claro, cuando viene la comida, tú después vas a decir que fue que te cayó mal la comida. Ya. Pero realmente es que no cumpliste con todo el proceso, no ayudaste a que ese proceso fuera satisfactorio. Bueno, los restaurantes debieran saber eso, porque si no, uno siempre le echa la culpa al cocinero. No, para mí eso me cayó mal, me siento pesado. Oye, eso es una expresión muy común. Oye, el almuerzo me cayó pesado. Debe ser ese restaurante que yo no voy a ir más, y la causa debe ser esa. Lo ideal sería, que es como lo hacen los chinos, que toman una infusión tibia antes de la comida para preparar el estómago. O sea, preparan y le dicen al estómago, mira, ¿sabes? Viene la comida, exacto, prepárate, que vamos a digerir. Entonces creamos ese ambiente. Muy sabio los chinos. Muy sabio, y van con los ritmos biológicos. Entonces, pues, de verdad que eso marca la diferencia. Por supuesto, si tú haces todas esas cosas en contra de lo que yo acabo de decir, y tú tienes una condición de digestión porque tienes reflujo, porque tienes una úlcera, porque tienes una alteración en tu flora intestinal, va a empeorar tu condición. O sea, va a empeorar la condición. Entonces, lo primero que debemos hacer
ante un diagnóstico o ante la situación de que la persona, yo inclusive a veces antes de tener el diagnóstico, pero ya yo sé, porque la persona me está manifestando, es que tengo muchos gases, mucha flatulencia, muchos eructos, es revisar todo su estilo de vida en relación a la alimentación, que no solamente tiene que ver con lo que comas, sino cómo lo comes, con qué acompañas esa comida. Y hay también horarios específicos que van a permitir que tu digestión sea más armoniosa. Hay que respetar los horarios. Sí, claro que sí. Y en eso nuestros ancestros eran muy, pero muy estrictos. ¿Por qué hay que respetar los horarios? Porque los horarios, además que van con los ritmos de la naturaleza, nosotros también tenemos un ritmo circadiano. Ese ritmo de la naturaleza se parece al ritmo nuestro, de nuestras hormonas, de nuestros neurotransmisores. Entonces, si tú no respetas esas horas pones a trabajar a los órganos a horas que no convienen. Por ejemplo, después de las 7 de la noche empiezan todos los procesos de desintoxicación y de regeneración. Empiezan después de las 7 de la noche. Que uno debe comer antes de las 7. Correcto, correcto. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres comer a las 11, a la medianoche, a esas horas que son las horas de regeneración, de desintoxicación, no se realiza el proceso porque tú estás comiendo. ¿Y qué pasa con ese ritmo circadiano de, por ejemplo, el ritmo de la melatonina, el ritmo del cortisol, que van todos, tienen un ritmo, y muchas hormonas tienen también ese ritmo circadiano, que es un ritmo que va de acuerdo a la naturaleza, rompe ese ritmo? ¿El desayuno debiera ser a qué hora? Entre las 7 y las 9. Entre las 7 y las 9. ¿El almuerzo? Entre la 1 y las 3 de la tarde. No a las 12. No a las 12, no a las 12, sería un poquito después. Y la cena antes de las 7. Y si te vas a saltar alguna de las comidas, que jamás sea el desayuno. Es preferible saltar la cena, por lo que acabo de mencionar, que vas a interrumpir esos procesos de desintoxicación y procesos de regeneración, que van en contra de estos ritmos de la naturaleza. El tiempo se acabó, 1.000.000 de gracias. Me ha disminuido mi océano de ignorancia con respecto a esto. La penúltima pregunta, como decimos, la cantidad de comida, o sea, porque aquello es, mira, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe, cena como, no sé, como un vagabundo, yo no sé qué. ¿Es cierto eso? Es más o menos cierto, tiene algo de cierto en el sentido que tus necesidades son más fuertes, o sea, necesitas más energía y más calorías en el día. Y por lo que yo acabo de mencionar, en la noche necesitas menos. Ya, seguro uno debe comer ligero. La cena debería ser más ligera y debe haber un equilibrio en tu plato. ¿Cuál es ese equilibrio? Que yo le digo muy sencillo, muy sencillo. La mitad de tu plato deben ser vegetales. Ajá. Y la otra mitad se divide en un cuarto una proteína y en el otro cuarto un carbohidrato. Y un carbohidrato de buena calidad. Eso es sencillo, es lo que yo llamo construir un plato inteligente. Pero ese plato debe tener todos los elementos que necesitamos: carbohidratos, proteínas, los vegetales que tenemos, fibra y también grasas buenas. Eso debe estar todo en el plato, todos los requerimientos. Y debe ser muy variado, porque entre más variado y colorido tú comas, más variada va a ser tu flora intestinal. Que eso otro día hablamos de la microbiota. Otro día hablamos, porque eso es un tema extenso, pero es un tema muy bonito y que es muy importante que conozcamos de eso y que podamos ponerlo a nuestro favor para mejorar nuestra digestión. El lunes que viene tendremos de nuevo Yosenín Bracho. Oye, yo se lo tiré así de esta mentira. Yo siempre hay que consultar con la gente. Porque, la próxima semana viene Yosenín Bracho para acá. Estas cosas que creemos algunos que no son importantes, pero de que vuelan, vuelan. Y gracias a Dios, yo que ahora comencé en esta etapa de la diabetes, entonces gracias a la buena alimentación que tengo, y gracias también a Yosenín, los muchos consejos, oye, he sobrevivido y me siento muy bien. Yossi, 1.000.000 de gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te conseguimos? ¿Teléfono? ¿Dónde estás? Sí, bueno, me pueden ubicar en Instagram de Josenín con J.Bracho. Ok. Estoy en la clínica de Amper Norte.
Y me pueden ubicar por WhatsApp, pueden agendar las citas al 0412-4709-111. Allí pues me pueden escribir por el WhatsApp. En mis redes sociales también me pueden ubicar. ¿Qué es doctora? Doctora.Yosenin con M al final, .Bracho. Perfecto. Bueno, ahí te estaremos. Se le encuentre, dígale Yosenin. Si le dice Josenin, no lo va a atender. Porque ella está igual que yo. O sea, el Torrens mío es NTS. El que escriba Torrens, NS, ey. No es amigo mío, la mentira. Yo soy 1.000.000 de gracias. Gracias por la invitación. Sigue la música, ya regresamos.